Ideas Claras es una presentación de Entidad Binacional Yacenetá, Energía para el Desarrollo. Gurú Computer Technologies. Diseña tus sueños. Nosotros lo hacemos realidad. Vamos a arrancar saludando a nuestros invitados. Mario Ferreiro, ¿cómo le va? Presidenciable por Avanza País, buenas noches. ¿Qué tal, querida Yolanda? Carlos también, a Aníbal y a Lilian, por supuesto, también mi saludo fraterno. Y muy contento de estar acá. Hoy es un lugar muy familiar, ¿no? Así que no puedo disimular eso. Triste por la noticia de la muerte del negro Luis Cubilla. Yo y Carlos somos olimpistas, así que estamos en una noche difícil y mandamos nuestra condolencia a la familia, me imagino, ¿no? Y vamos a hablar de política, claro, pero no podemos dejar de mencionar un hecho tan impresionante, ¿no? Gracias, Yolanda, gracias, Carlos. Doctora Lilian Soto, ¿cómo le va? Cuña Polendá, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, buenas noches, Yolanda, a Mario, a Aníbal. Gracias por la invitación y, por supuesto, un placer poder debatir sobre todo lo que hace a estas presidenciales. Doctor Carrillo Iromal, ¿cómo le va? Muy buenas noches, frente a vos. Buenas noches a toda la audiencia, Yolanda, Lilian, Mario, Carlos, un gusto. Por supuesto, todo espacio, todo lugar donde podamos vincularnos con la gente, muy bienvenido. Y esperemos una noche productiva. Bueno, antes de arrancar y charlar con nuestros invitados, tampoco nos podemos sustraernos a esto que hace un mes fue noticia. De hecho, muchos dicen que cambió el tablero político y tiene que ver con la muerte de Lino César Oviedo en un trágico accidente, hasta ahora no del todo aclarado. Queremos hacer un resumen precisamente para hacer referencia a este tema. Reitero, la muerte de Lino César Oviedo. Veamos el informe. Y si hablamos de la izquierda de manera específica, hay que decir que sí tuvieron una indudable presencia en todo el proceso político paraguayo, pero llegan al momento más fuerte con la llegada de Fernando Lugo al poder. Se presentan otra vez en estas elecciones del 2013, pero ya en diferentes facciones. Si bien la izquierda paraguaya estuvo presente en casi toda la vida política paraguaya, llegó al poder real recién de la mano de Fernando Lugo Méndez en las elecciones generales del 2008. Apoyados en los gobiernos con igual símbolo en toda Latinoamérica, los líderes y afiliados a partidos y movimientos de este signo aumentaron de manera importante según los registros de la justicia electoral. En la campaña electoral que transcurre, la izquierda se presenta unida, pero en alianzas o coaliciones de dos o más fuerzas, apoyando a la chapa presidencial y con distintas listas para el Congreso y los demás cargos electivos. Dos médicos y un periodista son los rostros de la izquierda para las presidenciales del 2013. Aníbal Carrillo Iramay, hijo de un contador y una trabajadora social, es médico pediatra. Conformó la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas, que fue uno de los movimientos anti-régimen tronista en la década del 80. Pero la vida política activa de Aníbal Carrillo se inicia en la escuela secundaria. Como militante estudiantil independiente, participó de las movilizaciones del año 1969 en protesta por los encarcelamientos y asesinatos arbitrarios del régimen tronista. Una de estas movilizaciones tuvo como consigna la liberación de un hermano de Aníbal, estudiante de la carrera de medicina, a quien encarcelaron y confinaron al Chaco. Su carrera político-partidaria se inició en el Partido Febrerista. En los últimos años promovió la construcción del movimiento Tecoyoyá, convertido en partido político. Trabajó después en la formación del Frente Guazú, al que representa como candidato para la presidencia de la República, periodo 2013-2018. Lilian Soto, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Políticas Públicas, diplomada en Presupuestos Públicos pro Equidad de Género, fue concejala municipal de Asunción, fue ministra de la Función Pública en el gobierno de Fernando Lugo, fue presidenta del Centro de Estudiantes de su facultad y secretaria de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Integró una de las primeras centrales obreras del Paraguay y participó de la creación del movimiento Asunción para Todos.
Su compromiso con la causa de los derechos femeninos la llevó a fundar en 1993 la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay, junto con otras congéneres electas para cargos locales, siendo la primera presidenta de esta agrupación. Lilian Soto lidera la dupla presidenciable de la plataforma política Cuñapirendá, electa el pasado 1 de marzo en Asamblea Nacional. La acompaña la reconocida dirigente social y luchadora por los derechos del campesinado, Maggie Balbuena, como candidata a la vicepresidencia. Mario Ferreiro, el candidato del movimiento Avanza País, nació en Asunción. Sus padres fueron militantes del Partido Revolucionario Febrerista y en su familia hablar de política y temas nacionales era cotidiano. Es periodista, pero estudió arquitectura y lenguas en la Universidad Nacional de Asunción. Es diplomado en lengua inglesa en universidades de los Estados Unidos. A lo largo de su carrera como comunicador entrevistó a personalidades y condujo el debate presidencial transmitido por la CNN en el 2008. Trabajó en numerosas radioemisoras de AM y FM, ejerció la docencia en la Escuela Municipal de Locución y realizó una pasantía en canales de televisión norteamericanos, invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Escribió varios libros, entre ellos uno de cuentos denominado Tranvía, y el 10 de abril de 2012, luego de recibir varias peticiones formales de varios partidos y movimientos, además de grupos de ciudadanos independientes, aceptó la postulación a la presidencia de la República para el 2013 y en consecuencia su alejamiento de los medios de comunicación. Bueno, agradeciendo la presencia ante los candidatos de la izquierda, desde mi percepción por lo menos este grupo político llega así como está distribuida en la mesa. Por un lado Ferreiro, por el otro lado Carrillo May, la doctora Soto. Ferreiro, ¿por qué llega la izquierda fragmentada para abril próximo? Una larga historia, ojalá que tengamos toda la noche para explicarla, la verdad, porque no es tan fácil. Yo les prometo que lo voy a solucionar un poco, porque en realidad con Aníbal y con Lilian no creo que nos peleemos. Y eso a veces hace también al rating de un programa. Pero puede ser un programa muy instructivo, como bien decía Aníbal, del cual todos podemos aprender muchas cosas. Yo quiero creer que, lastimosamente, los problemas que había en la izquierda antes de lo que nos pasó el 22 de junio, el golpe parlamentario, no pudieron superarse después del 22 de junio. Ahí yo creo que teníamos dos posibilidades, y con eso voy a redondear para que también Aníbal y Lilian puedan contestar su punto de vista. Pero yo creo que lastimosamente esos problemas que ya existían durante el gobierno de Fernando Lugo y que no se pudieron resolver en función de gobierno fueron mucho más difíciles, casi imposibles de resolver en tan corto plazo entre el 22 de junio y lo que era la elección del 21 de abril. Por lo tanto nos quedamos sin tiempo, se produjo esa división muy dolorosa para todos y tuvimos que seguir adelante soportando esa carga que seguramente la gente nos va a reclamar mucho tiempo todavía, ¿no? Perdón, Mario, pero para mí que la división no empieza ahí ese 22 de junio que vos decías. A mí me da la impresión de que todo se cayó cuando esa relación Lugo-Ferreiro también se termina, porque cuando yo recuerdo cuando vos habías dejado todos tus 30 años de trayectoria en televisión, te fuiste con otra idea, con Lugo. Sí, y después sí. Luego como que te ninguneó, te dejó de lado, y para mí que ahí empezó a cortarse todo, ¿o no? Estoy muy equivocada. La fecha exacta es el 8 de octubre del 2012, cuando nosotros salimos a la noche en el PC Avanza País a comunicar de que nos independizábamos del Frente Guazú, en el sentido de que la candidatura seguía. Ese es el momento de ruptura, si es que podemos hablar en esos términos. Pero sí, podemos hacer un análisis quizás mucho más detallado y hay que reconocer que, y Aníbal lo sabe mejor que Lilian, porque Lilian de hecho tiene otra formación política que es Cuñapirendá, que nunca luego estuvo en el Frente Guazú. Pero Aníbal sabe, porque inclusive si bien nosotros no hablábamos directamente, él hablaba con gente allegada a nosotros. Creo que ahí también hay que reconocer las diferencias de más de 20 partidos y movimientos. Yo no quiero satanizar a Lugo, no porque sea un ludista rabioso, ni porque sea un fundamentalista Fernando Lugo, sino que también quiero respetar las verdaderas acciones de cada uno. Y Lugo es una parte nomás de la historia de nuestra división. Creo que tenemos que asumir todos también esa responsabilidad alguna vez en la historia y no culparle solamente a una persona. A ver, Aníbal, pero sí Lugo es la cabeza, ¿verdad? Coincidamos que es la cabeza de esto que se llama Frente Guazú o Alianza Patriótica para el Cambio en su momento, que lograron la victoria. Yo digo, Aníbal Carrillo no se siente así tipo un último recurso, una última opción que tuvo Lugo como para candidatarle.
Bueno, realmente primero tenemos que hablar de esa fragmentación. La izquierda hace tiempo que ha tenido una gran fragmentación. Justamente cuando avanzamos con el gobierno de Lugo y cuando veíamos las enormes posibilidades que se abrían para la gestión, para una presencia política, es que hacemos un esfuerzo para dar un sustento político por un lado y por otro lado para proyectar a la izquierda hacia el futuro político, ¿verdad? En eso Lugo tuvo un papel muy importante buscando aglutinar, 21 partidos que van desde la socialdemocracia hasta los partidos marxistas-leninistas, que hacemos todos un esfuerzo por encontrar espacios comunes de tolerancia. Se da el golpe y a partir del golpe tenemos una situación muy específica. Por un lado tenemos que avanzar con la resistencia y por otro lado tenemos que avanzar en el proceso electoral, que de por sí ya estaba bastante complicado porque había muchos candidatos. Pero había un concepto que era fundamental, que teníamos que hacerlo todo dentro del frente. Eso, para quienes tenemos una larga historia de lucha por la unidad, de un esfuerzo por la unidad, es muy importante. Es fundamental el ir logrando unidad del movimiento campesino, unidad del movimiento político. También Lugo cumplió un papel muy importante, aglutinante, en términos de buscar que la gente encuentre un espacio de convivencia. Y se da una ruptura en el terreno electoral. Hay algunos compañeros y grupos de organizaciones que deciden dejar el Frente Guazú y conformar otra alianza, como estaba diciendo recién Mario, él recuerda incluso la fecha exacta, que fue una herida terrible para el Frente Guazú. Fue una herida terrible para el Frente Guazú. O sea, vos reconoces, Aníbal, que les afectó, porque Lugo en su momento dijo, bueno, se pueden ir, es un nombre nomás, no. ¿Ustedes reconocen que les afectó la salida de Ferreiro? No, de hecho que ha afectado profundamente, claro que ha afectado, un esfuerzo de años, un esfuerzo histórico de mucha gente comprometida en buscar, encontrar mecanismos que permitan una cohesión política que tiene sus dificultades, pero al mismo tiempo sus grandes gratificaciones, y realmente un grupo decide. Yo siempre le reclamo a Mario y le digo, cuando alguna vez él dijo que no le tembló la mano para hacer eso, yo sí, ¿verdad? Yo hubiera temblado muchísimo, porque construir la unidad de la izquierda parecía que lo teníamos al alcance de la mano, y por cuestiones electorales que no siempre son las más importantes, porque a veces hay que ceder, hay que encontrar mecanismos de que se compaginen las cosas, no centrar todo en una persona, en un grupo, en una búsqueda de hegemonía. Se da una ruptura de un proyecto largamente buscado. ¿Le reprochaba eso a Ferreiro? Le reclamo, creo que sí, eso ha sido muy claro, ¿verdad? El esfuerzo que teníamos y estábamos poniendo todo en atenuar. Es más, estábamos muy cerca de llegar al consenso con su candidatura, nos faltaba mucho para eso. Mario, ¿vos te sentís responsable de eso? Yo no quiero dejarla fuera a Lilian, pero entiendo bien que Lilian en este momento va a quedar calladita porque no hay problema de la familia interna del Frente Guazú. Ella fue más viva, ya antes ya formó su agrupación, seguramente porque conocía estos problemas. Pero en el caso nuestro yo nomás quiero recordar, y por supuesto que con Astura vamos a discutir esto, que cuando yo arranco esta carrera éramos 6 candidatos. Estaba Vareiro Paini, Camacho, estaba Sisto Pereira, estaba Esperanza Martínez, y bueno, me falta uno más por ahí, no sé si estoy en los 6. Lo cierto es que al final quedamos Sisto y yo. Finalmente cuando yo salgo, digo, bueno, lo natural es que sea Sisto, tampoco fue Sisto. Entonces a mí me da que pensar también en que en realidad no era bienvenida la candidatura, o nunca luego nomás se iba a cerrar esa candidatura con el Frente Guazú, por diferencias distintas o por distintas maneras de ver la historia. Pero bueno, ya pasó también, eso hay que decirlo. Tampoco podemos quedarnos ahora a llorar este tema eternamente. Tenemos una elección a 48 días y estamos ya en el convencimiento de que hay que ganar esas elecciones dentro de 48 días. Así que yo agradezco la altura con que se debate esto, porque en realidad es un tema que todavía nos va a llevar mucho tiempo entender muy bien por qué pasó. ¿Pero te sentís responsable, Mario? No. Yo me acuerdo cuando el propio Lugo dice esa tarde del 8 de octubre, dice aquí no hay convicción de unidad. Y realmente no había esa convicción. De ambas partes. Eso también hay que entender. Yo no estoy diciendo que el culpable de este tema fue solamente el sector encabezado por Teco Yoyá y otros partidos. Creo que de ambas partes faltaba esa convicción, esa voluntad sincera. Y bueno, lastimosamente no ocurrió en el momento que más nos necesitaba la historia unidos. Pero espera un poco, Ferreiro, ¿vos no dejaste todo esto porque Lugo te convenció? ¿No fue así que dejaste todos los medios, todos tus 30 años de trayectoria? Yo soy un tipo de 53 años, querida Yolanda Parque.
Entonces tampoco soy una criatura que se fue detrás del caramelo que le puso Pero alguien Fernando te Lugo. convenció. Yo fui primero por mis convicciones. Dije, tengo que hacer algo trascendente en mi vida y pueda ayudar a un proceso histórico. Sí. Se está yendo un presidente que con sus luces y sus sombras marcó un hito en la historia del Paraguay, sacando de circulación 63 años de historia de continuismo. Lo llaman a un tipo conocido, qué sé yo, cuáles serán las cualidades, no voy a hablar de eso sobre mí, y digo, no es una mala idea una persona con afinidad a los sectores progresistas que sea el candidato de consenso de esos sectores. Ese consenso nunca existió. Y no se logró. Y bueno, quedamos en esta situación incómoda, por cierto. ¿Pero Pero fuiste bajo engaños entonces? no, yo creo que uno va de buena fe y yo creo que la política también todos los días te plantea un desafío nuevo. Tanto así que hoy cualquiera de nosotros que estamos acá todavía puede ser presidente de la República de Paraguay. Aunque para ustedes los periodistas, voy a decir ahora que puedo decirlo, es solamente Efraín y Carte del tema. Todavía van a pasar muchas cosas en 48 días en el Paraguay. Bueno, esperá, Mario Ferreiro. A ver. Vos manejás encuestas, vos Sí. también fuiste periodista y manejás encuestas. Tenemos algunas, yo sé que ninguno de ustedes candidato cree en las encuestas, pero bueno, hay que compartirlas porque es lo que hay, es lo que se hace público. Esta es la encuesta de Ati Smith. Ati le da 36.7% a Horacio Cartes, 37% a Efraín Alegre, habla de un empate técnico ella, y muy lejos, habla de Mario Ferreiro con 5%, Miguel Carrizosa con 3%, Lino César Oviedo con 3% y Aníbal Carrillo con 2.8%. Si yo, en la encuesta de Ati Lilian no está luego, ¿verdad? Si yo sumo acá Ferreiro con Aníbal Carrillo me suman 8.4%, lo cual no queda ni en el tercer lugar. Bueno, no sé. Y tenemos también la otra encuesta. Sí, vamos a ver, que publicó TACA. Fue un poco más, benevolente en cuanto a la distribución. A Horacio Cartes lo da 38,5%, a Efraín Alegre 24%, muy lejos, a Carrizosa 10% y a Ferreiro 9% y piquito, casi un empate técnico. Pelean ahí entre Carrizosa y Ferreiro el tercer lugar. Bueno, por esto es que se habla de Horacio Cartes y de Efraín Alegre constantemente, aunque te enoje Mario Ferreiro, ya le vamos a dar la palabra a Lilian, pero por esto es que se habla de ellos dos, insistentemente. ¿Vos crees que es algo contra ustedes? No, pero hay una tendencia de marcar una especie de definición solamente colorada y liberal, que parece que es falsa. Primero porque hay un electorado de 3 millones de personas. Segundo porque hubo una elección ciudadana brutal en el 2008. Tercero porque en realidad en la interna de los partidos tradicionales participó menos del 50%. ¿Qué pasó con esa otra gente? No sabemos. Entonces, da por lo menos para dejar el margen de duda razonable de que todavía van a pasar muchas cosas. Pero sí, tampoco uno deja de reconocer las estructuras del dinero en el caso de Cartes y del Estado en el caso de Alegre. Eso uno tiene que reconocer y, bueno, trabajar sobre ese tipo de situaciones. Doctora Lilian Soto, algunos dicen de que su candidatura es meramente testimonial. ¿Usted cree que es así? Bueno, empiezo por referirme sí a aquello de lo que estuvieron hablando hace un rato, porque creo que toda la izquierda debate hoy cuáles son los elementos que están incidiendo en todo este proceso. Y permítanme decir esto, en realidad desde Cuñapurendá vemos un crecimiento y una emergencia de sectores de izquierda. Es decir, hay diferentes aspectos que son los que unen a los diversos grupos y van a seguir existiendo. Entonces los procesos de articulación no son fáciles ni van a ser fáciles. La izquierda tiene muchos elementos identitarios, algunos, que es lo que une hoy a Cuñapurendá. Cuñapurendá se conforma porque mujeres socialistas y feministas nos decimos que es necesario construir un proyecto político que mire aquellas cuestiones que en general no se miran desde los procesos políticos de derecha o de izquierda. Pero encontraron y que, espacio en esos lastimosamente, eso hasta ahora significa que no se pone como prioridad una cuestión clave de la igualdad de género. Entonces, tanto la igualdad de clase como la igualdad de género son los elementos fundamentales para todo lo que hace a una construcción como la de Cuñapurendá. Como esta construcción existen y van a existir varias aún, porque por fin la gente se está identificando con lo que es la izquierda. Y me parece que aquí hay una cuestión importante que analizar. ¿Qué sucedió en la historia política de nuestro país? ¿Qué sucedió a partir de una dictadura de 35 años que mataba, exiliaba, torturaba, apresaba a comunistas, a socialistas, a todas aquellas personas que tuvieran una presencia con identificación de izquierda?
Entonces, cuando eso sucede, por supuesto que es muy difícil que se construyan proyectos de izquierda. Recién a partir de 1989 se produce un proceso a través del cual los diversos grupos emergen. Y desde el 2008 con mucha mayor fuerza, porque se ve que efectivamente la gente puede identificarse con propuestas de políticas públicas que son de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hoy sucede? Muchos sectores aún se van a construir. Y justamente lo que no podemos plantearnos ni pensar es que simplemente las cuestiones de liderazgo, de quiénes son los candidatos, de cuáles son las personas más simpáticas o no, de una cultura política que justamente tuvo esos errores. Una cultura política que se basa en únicos caudillos, en líderes mesiánicos, en aquellas personas que se buscan simplemente para que den una cara a los proyectos políticos. Esa construcción no es una construcción que en realidad tenga muchos fundamentos de izquierda. Así que termino diciendo, con respecto a tu pregunta, Carlos, porque no la voy a evadir, Cuñapirendá es un equipo, un proyecto político que da testimonio permanente. Si en las elecciones tenemos un avance o no, lo veremos, pero cada uno de los pasos que fuimos dando constituyen avances desde Cuñapirendá. Pensemos un poco lo que significa que un movimiento que se define como socialista y feminista, con toda la ignorancia que existe con respecto a esos términos, que mucha gente aún hoy sigue pensando que el feminismo es lo contrario al machismo, es decir, que las mujeres queremos tener a los hombres subordinados, y no es así, porque implica la igualdad. Que un movimiento de estas características hoy exista en el escenario político, haya logrado 14.000 firmas para presentarse, hoy tenga 21 listas en 9 departamentos del país, más la capital, 570 candidaturas, y hoy de una u otra manera estamos presentes en el debate. Entonces, esos son pasos, son logros en donde se pusieron aquellos aspectos que realmente tenemos las mujeres: mucho corazón, mucho cerebro, y así construimos. Excelente. Tenemos que hacer una brevísima pausa, nos indica desde la producción, agradeciendo a Café Belén, el verdadero café que nos acompaña esta noche para dejar un poco el sueño de por medio, y también obviamente Gurú, nuestras computadoras con las que podemos trabajar y armar todo nuestro programa. Brevísima pausa, ya volvemos. Envía tu opción elegida al 9009. Los resultados este domingo al final del programa Cuentas Claras. Estas son las manos de Antonio. Trabajan en la subestación de Villalles para permitir que la línea de 500 kV lleve energía y progreso a todo el país. Como a la fábrica de Don Pedro, quien con sus manos fabrica componentes que hacen funcionar el molino donde Don Javier embolsa la harina, que Marina con sus manos transforma en tortillas que dan fuerza a las manos de Pedro, que trabajan en el acueducto que lleva agua a las zonas más productivas del Chaco, brindando más trabajo y crecimiento. Son tus manos, nuestras manos, las manos de todos, las que hacen que Paraguay avance. Presidencia de la República del Paraguay. ¡Viva Paraguay! Siempre nos interesa saber, ¿verdad?, qué es lo que piensa un candidato del otro, ya que están todos allí luchando por ser presidente de la República. ¿Qué es lo que piensa Horacio Cartes y Mario Ferreira? Esto decía. No, realmente goza de mi absoluta admiración. Felicito que se haya involucrado también en la vida política. Yo quiero más gente en la actividad política, porque es lo mejor que le va a pasar a la clase política, que más ciudadanos se vayan involucrando. Un tremendo aporte, y ojalá que sea por mucho tiempo. Es una persona con la cual uno puede construir. Tiene un hermano que también está para senaduría, que es un brillante abogado, Adolfo Guerrero. Ojalá que Dios permita mucho más Mario en la política. Ah, bueno, está todo bien. No, yo te quiero explicar lo siguiente.
Yo los reparos que tengo con respecto a Horacio Cartes, siempre lo dije, es que no creo que pueda trasladar su capacidad empresarial tan difundida al dominio de un partido como Partido Colorado que no le va a permitir hacer lo que él quiere hacer. Eso hay que entenderlo claramente y hay que decirle a la gente eso, porque la gente ve estos programas y aprende también de estos programas. Pueden, está bien, exitoso como dirigente deportivo, Libertad le ganó y a Cerro con un gol en contra, puede vender mucha gaseosa, pero manejar al equipo colorado que va a entrar al Parlamento, yo lo digo hoy, que va a ser imposible a Horacio Cartes. Eso tengo la percepción directa porque en realidad desde el periodismo vimos 30 años cómo se manejó ese tipo de cosas. Vimos 30 años cómo se pudo manejar apenas Nicanor con lo que era Nicanor. Vimos lo que pasó con Juan y sus senadores y diputados. Vimos después el desastre del marzo paraguayo. Entonces yo hago esa advertencia, más allá del respeto que yo tengo a todos los candidatos, no voy a entrar en la cuestión personal, pero a mí se me hace un escenario de un país manejable con Cartes como presidente por ese motivo. O sea, perdón, Yolanda, perdón, una cuestión que me parece importante. En realidad yo creo que si Cartes traslada lo que es el manejo de sus empresas a nuestro país, sería un país de esclavos. Porque lo que hoy sucede con Tabacalera del Este en Choré, por ejemplo, con todo lo que implica las deudas que hace contraer a los campesinos, quitándoles sus 5 hectáreas de tierra para que planten tabaco, dejándoles con una deuda inicial de 20 millones de guaraníes y luego haciendo propaganda por las radios diciendo que solamente a él le pueden vender todo lo que producen y además llevando adelante un proceso con los jóvenes en esa fábrica. Yo creo que si eso se traslada al país, pues tenemos un país de esclavos. Esa es la realidad. Pruebas de eso porque es súper grave. Lo dicen todos los de Choré hoy y la propaganda está en las radios del departamento de San Pedro. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Yo escuché la denuncia de una persona, no de una, de 3 personas, cuando contaban lo que había sucedido realmente con sus terrenos. Es decir, eso es lo que está pasando con un sistema y un modelo económico productivo propiciado por gente de estas características. Es decir, yo creo que tenemos que poner los puntos sobre las íes en todo esto. Lo mismo con un modelo económico productivo como el que hoy tenemos de sojización del país. Eso es lo que tenemos con el agronegocio. Campesinos expulsados, campesinas expulsadas, trata de personas porque las campesinas tienen que salir viniendo a la ciudad o yéndose a otro país y resulta que estos grandes supuestos empresarios que en realidad lo que están haciendo es expoliando al país, hoy se las dan de eficientes, pero vamos. También tenemos un referente político del partido tradicional como liberal, el candidato Efraín Alegre, quien se refiere de Lilian Soto. A ver qué nos dice Efraín. Me parece que una mujer con una trayectoria de vida importante y un testimonio de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de capacidad, y creo que dentro de su proyecto busca precisamente potenciar la figura de la mujer. Me parece que es muy interesante, reitero, creo una figura con un testimonio de vida importante. Tengo que decir que me hubiese sentido muy contenta si Efraín decía eso y no fuera un golpista. Luego de haber quebrado la democracia en nuestro país, luego de haber sido cómplice de los sectores de poder fáctico en Paraguay para destruir el proceso que tanto nos costó construir, lastimosamente mi respeto ya no lo tiene él. Lilian, vos sostenés eso más allá de que tampoco te fue muy bien, si bien fuiste ministra de Fernando Lugo durante su gobierno, no terminaron muy bien las relaciones, vos sostenés que fue un golpe aquello que ocurrió en junio. ¿No terminaron bien las relaciones con quién? Con Fernando Lugo, digo. No, hay que tener amores con Fernando Lugo, por eso. Mis relaciones con Fernando Lugo, políticas, por supuesto. Con Fernando Lugo siempre fueron muy respetuosas, en realidad. Sí tengo varias cuestiones críticas con respecto a todo lo que hace a una serie de aspectos en cuanto a el caudillismo, al liderazgo y también en lo que implicó todo lo que hizo a la dificultad para el reconocimiento de sus aspectos de paternidad y algunos temas referidos a las posibilidades de haber llevado adelante un proceso con mucha mayor fuerza para transformar nuestra sociedad. Con todos estos elementos, y además me declaro no luguista, siempre lo hice porque en realidad no puedo ser luguista porque creo que las personas que representan a una institución como la Iglesia Católica que tienen como uno de sus elementos claros el haber hecho mucho daño a las mujeres en cuanto a su ubicación en la sociedad,
Pese a no ser luista, por supuesto que digo que esto fue un golpe. Lo del 22 de junio fue el quiebre de nuestra democracia formal. ¿Qué es la democracia formal? Es sostener aquellos aspectos que hacen a un Estado de Derecho, el respeto al voto popular y que existan realmente todas aquellas condiciones como para que se siga sosteniendo un proceso. Eso se quebró el 22 de junio. ¿O acaso tuvimos un respeto a las leyes? Un panorama que no existía anteriormente como el del juicio político, donde se genera un reglamento exclusivamente para ese juicio político. En menos de 30 horas se destituye a un presidente. Se desconoce todo el voto que había recibido ese presidente. Claro que es un golpe, entonces es un quiebre de la democracia y lastimosamente nuestros compañeros del Partido Liberal Radical Auténtico fueron incapaces de esperar un tiempo para todo lo que implica la posibilidad de que efectivamente lleguen a gobernar el país y no apropiarse del Estado de esta manera. Doctor Carrillo, ¿cómo se siente ser candidato de una persona con esos antecedentes que la propia doctora Soto refirió porque trabajó muy de cerca? ¿En relación a qué? A cuestiones políticas, la cuestión de paternidad que hasta ahora queda todavía. No, yo creo que las responsabilidades políticas son, querría ir un poquito más atrás, ¿verdad? Las responsabilidades políticas que estábamos hablando, así como yo le reclamo a Mario el hecho de haberse separado y haber llevado un sector del Frente Guasú en un conglomerado, en un grupo donde había sido bien recibido, hay una responsabilidad política muy grave también de la cúpula del PLRA. Y entre ellos está Efraín Alegre. O sea, de que es un golpe lo explica Lilian muy claramente. Y es peligroso. Quien ha traicionado una vez, desde luego, puede volver a traicionar. Porque lo que se ha dado es una traición a un proceso, a algo que estábamos construyendo juntos. Y tenemos una situación muy dolorosa, muy grave realmente, que la que se ha dado con la destitución del presidente Lugo y con todo lo que eso ha tenido como consecuencia después, visto que ahí entre los intermedios de tu programa estás pasando propaganda para el Frente Guasú, ¿verdad? Estás pasando propaganda para el Frente Guasú porque dice Presidencia de la República lo de la extensión de las 500 kb. Eso es algo logrado por el gobierno del presidente Lugo en sus negociaciones directas con el Brasil y con el presidente Lula. O sea, situaciones que van marcando una destrucción de muchos elementos de nuestro país, de la cual la cúpula del PLRA tiene una enorme responsabilidad. Y hay también dos palabras de las encuestas que creo que vamos pasando muy rápido de una cosa a otra, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, nosotros salimos mucho con la gente, hay que atender desde luego las cuestiones numéricas, pero fundamentalmente esta es una etapa de mucho vínculo con la gente. Nosotros en el Frente Guasú, cuando estamos con numerosas reuniones, en los últimos 4 días tuvimos 20 concentraciones de no menos de 500 personas, entre 500 y 2000 personas, vemos un entusiasmo enorme. La gente lamenta profundamente el quiebre democrático. La gente lamenta profundamente lo que se está perdiendo en términos de política social. La gente lamenta profundamente que tengamos un gobierno como es hoy el de esta cúpula liberal que nos quiere traer a Río Tinto, al CAN, que nos trae semillas transgénicas, que despide funcionarios por razones políticas e ideológicas y que por supuesto esto se vincula con el candidato Colorado, ¿verdad? Nosotros no podemos tener en el país un presidente golpista y traidor a un proyecto, ni tampoco podemos tener una persona con tantas oscuridades como es el señor Cartes. Hablando de Cartes y de su oscuro antecedente, según usted, tenemos la opinión de Horacio Cartes hacia usted. A ver qué nos decía. No lo conozco, conocía yo a un primo de él, mayor que yo unos pocos años, a Ignacio Iramay, pero realmente no lo conozco más que mediáticamente. Pero creo que siendo un muchacho muy bien formado, no sale de un modelo que para mí no funcionó en ningún lugar del mundo. Bueno, en las palabras de Horacio Cartes... Que no sé qué modelo conocerá él, ¿verdad? Que no sé a qué modelo se refiere, si se refiere a modelos de carácter social, en donde se han expandido las políticas sociales, donde a la gente se le da derechos, que probablemente no forma parte de su universo político, ¿verdad? Es un empresario con todas sus características que son muy sospechosas para toda la sociedad, desde luego que probablemente considera que la justicia social es un fracaso, que la democracia es un fracaso, que la participación es un fracaso,
no forma parte ni de su conocimiento ni de su historia. A mí me quedaron pendientes dos cosas, una con Ferrer y una con Aníbal, pero ya que estamos con Aníbal ahí en el plano pasó ahí. Aníbal, ¿te molesta cuando se hablan de las cuestiones de paternidad de Lugo? Porque me pareció nomás que no respondiste la pregunta que te hizo Carlos. No me molesta. Y que Lilian mencionó en su momento. No, está bien tu pregunta, Yolanda, porque en realidad todas las cosas hay que hacerlas frente, ¿verdad? Yo creo que sí, eso siempre es una responsabilidad que debe ser tomada, como está siendo tomada, ¿verdad? En dos casos, creo que en estos días hay un tercer caso de un reclamo que se hace el ADN, y si corresponde se deben asumir las responsabilidades y seguir adelante, cuidar a los niños, responsabilizarse de ellos y ayudarles a que sean buenas personas, como estoy seguro Fernando Lugo va a hacer con sus hijos. La responsabilidad es cuando uno asume, pero no cuando te demandan. ¿Esos antecedentes no te perjudican como candidato de Fernando Lugo, doctor? Bueno, en el caso de los dos niños que están, no fue impuesto, ¿verdad? Fue una cuestión asumida. Y la pero tercera, porque la mamá salió en la tele, en todos los medios, a gritar a los cuatro vientos y a cuestionar, claro. Por eso nomás reconoció también. Sí, debería haber sido de una manera mucho más antes práctica. No creo que puede afectarle a él, en todo caso, no se transmite a mi persona eso, si bien estamos claramente identificados en cuanto a proyectos políticos, en cuanto a haber sido copartícipes del gobierno y estar en la propuesta, en el proyecto del Frente Guazú. Todas estas recorridas las hacemos con Fernando Lugo, él muestra una vitalidad, un entusiasmo extraordinario. Mucha gente probablemente pensó que después del golpe Fernando Lugo pasaba a la ladera, ¿verdad? O que ya tenía que ser un liderazgo reemplazado por otros liderazgos, como algunos compañeros del Frente Avanza País los han planteado, de que ya era momento de pasar a Fernando Lugo a los cuarteles de invierno. Sin embargo, no. Tiene un gran reconocimiento social, tiene una gran fortaleza social y él está con entusiasmo extraordinario y eso nos da mucha fuerza. Justamente hoy cuando conversábamos decía, después de esto vos crees que podemos ganar, me decía él. Y sí, le decía yo, después de esto, cuando uno ve tanto entusiasmo en la gente, cada vez creo que podemos acercarnos a un triunfo extraordinario de la gente, silenciosa, como fue también en 2008, donde tampoco era muy claro que teníamos esa fortaleza electoral como finalmente terminamos teniendo con 800.000 votos. Y justamente decíamos, ya Sanapea, tenemos que llegar a 1 millón de votos. Y en eso estamos. Por eso Ferreiro tiene que responder por qué le quisiste mandar al freezer a Lugo. No, era una discusión de liderazgo muy obvia porque si teníamos un candidato fuerte tenía que ser capaz de liderar también el movimiento que lo llevaría a la presidencia. Yo tengo esos conceptos muy claros de mi práctica diaria en la vida, no como un experto político, pero si uno se ofrece al país para liderarlo, tiene que por lo menos compartir el liderazgo con el líder de turno en ese momento, que era el señor Fernando Lugo. Era simplemente compartir el escenario de ese momento, y bueno, a lo mejor ahora ya lo está haciendo con Aníbal. Yo también quiero agregar un elemento más que es muy importante de esta campaña, que en realidad, y creo que todos lo estamos sintiendo, la gente lo toma como una campaña antiliberal o anticolorada. Hay gente que tiene hasta su calcomanía HC de los asentamientos y te dice, pasana Mario, y vamos a hablar, y te dice en silencio, ya votata derecha. O sea, cuidado con lo que va a pasar y cuidado hasta con las encuestas. Porque hay gente que inclusive dice, yo con la encuesta llevo cualquier cosa, porque en realidad quiero castigarle a esa cúpula que no nos preguntó a nosotros para hacer un golpe parlamentario. Y está pasando con liberales y está pasando con colorados. Por eso diferenciemos bien. Una cosa es esta cúpula que se reunió los días previos al 22 de junio para hacer un golpe. Y ahí viene una anécdota final que es muy interesante. Ahora que los liberales nos dicen cuidado con el narcocoloradismo, muchos de ellos en su cúpula organizaron las reuniones con el propio Cartes para hacer esto, con Lino Oviedo, con Carrizosa, con todo el equipo. Entonces ahora que no nos trasladen esa responsabilidad de esa decisión que tomaron, que asuman la conducta que tuvieron en ese momento y las consecuencias de esa conducta. Bueno, hablando de Cartes, Mario, antes de ir a la pausa, me hace mucho ruido lo que dijiste hace rato y me quedé con eso, ¿verdad? Ahora estás anunciando a Cartes que él no va a poder gobernar si es que llega a la presidencia de la República. O sea, que no puede confiar en su gente, en el Parlamento. Es que... ¿Qué le falta? ¿Experiencia, cintura política? ¿Qué le falta? Pero es una empresa, no importa ya si es exitosa o no su empresa, podemos discutir eso y a lo mejor seguro que es un éxito también bastante impostado e inflado por los medios. Pero además de eso, tenemos el problema de que Calega Laverna es un gerente de marketing. Calega Laverna es un señor que le va a imponer su voluntad a Cartes el día de mañana presionándolo desde el Parlamento. Lo mismo le va a hacer Víctor Renal,
lo mismo le va a hacer Lilian Samaniego. Y él no va a Pero tener la ellos autoridad. tienen una manera de acordar, ellos acuerdan sobre la base de negociados. Claro. O sea, el Partido Colorado es administrable, es comprable, lo demuestra Cartes, lo demostró Guasmosi, lo han demostrado muchos, lo demostró Schoner, o se lo somete o se le compra. Esa es su característica. Esa es la Y gran se los pregunta, tiene- si lo va a se- someter o lo va a comprar. se los tiene muy fácilmente bajo control, con el botín, con el gobierno, con el Estado, cuando el propio Cartes dice yo puedo hacerme cargo de los primeros 6 meses del gobierno. O sea, es una confusión política enorme, realmente no, es bastante impredecible a qué puede llevar, ¿verdad? Yo creo, sin lugar a dudas, de que con el Partido Colorado va a gobernar con las características de la cúpula del Partido Colorado, que es acordar sobre la base de territorios, negocios, prebendas y beneficios para grupos y partidos. El Partido Colorado se controla de esa manera, más allá de las famosas estridencias de que un caudillo dice algo, el otro dice otra cosa. Pero los va a tener bajo control con eso. Al resto del país dudo que lo haga de esa manera. Yo lo único que agregaría a lo que dice Aníbal es que a la cúpula y a la claque que maneja el Partido Colorado. El pueblo claro. colorado es otra cosa. Sí, Bueno, claro. necesitamos hacer una brevísima pausa. Hacemos una breve pausa, en instante vamos a arrancar esta parte un poco más interesante, porque Mario, antes del programa, nos dijo que nos quería comentar algo muy interesante, muy importante, que él calificó de confesión. ¿Lo vas a hacer, Mario? Sí, ¿por qué no? ¿Lo vas a hacer? Y me están presionando. ¿Es fuerte lo que vas a confesar? Sí. Voy a hacerlo acá, en este programa. ¿Ok? Bueno, no se pierdan. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, estamos disfrutando de un muy rico Sí, café Belén, Café Belén. lo cual nos mantiene muy despiertos y atentos hasta mañana 5:30 cuando tengamos que Yo estoy arrancar. muy despierto porque Mario me dice lo que voy a contar es un boom y va a ser mañana portada de algunos diarios. Entonces me quedé muy impactante, muy pendiente, incluso traté aquí en conversación quitarle un poco a qué se refiere esa confesión que va a hacer. No me lo quiso contar, pero sí me prometió de que es algo fuerte, grosso, que va a ser portada de los No diarios. No sé. podemos hacerlo mañana en la mañana que viene. No, esta noche, esta Entonces se noche. dijo, hasta par se va a desmayar. Yo le dije, Ferreiro, a esta altura de mi vida ya nada me asusta. Así Y te yo va a le dije asustar. lo que sí podría ser fantástico. Sí, ¿verdad? Los dos señores que se pelean únicamente, entonces deciden que las mujeres socialistas somos las que mejor gobernamos y renuncian a sus candidaturas. Ese sería un gran paso. Yo les pregunto, ya no hay manera de que lleguen unidos, digo, acuerdos. Yo quiero hacer un homenaje a Cuña Purindá porque ellas realmente tuvieron la última iniciativa concreta que fue la convocatoria que nos hicieron a fin de año. Sí. Lastimosamente no se pudo lograr. Pero sí, la última iniciativa grande, fuerte fue esa. Que era un sistema de padrón abierto de elecciones y bueno, no se pudo lastimosamente. Bueno, y mi Luego, pregunta... luego le trató de hijo pródigo a Mario Ferreiro. ¿Hay posibilidades de que ese hijo vuelva bajo los brazos de papá Fernando Lugo? No, primero que la tecnología es complicada porque ahí vamos a entrar en otro juicio de afiliación y vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero, Otro más, sin ADN. Por eso, otro ADN ya no, por Sí, favor. sí, eso Pero- me sorpresa. Pero no, yo todavía abrigo esperanza hasta el final y siempre lo digo y Aníbal sabe y Lilian sabe que alguna idea de un acuerdo político se podría lograr todavía. Sé que es difícil. Yo lo que estoy seguro es que las listas parlamentarias no se pueden tocar. A esta altura ya sería una tontería hablar de eso. Pero bueno, por ahí tenemos todavía la posibilidad o la grandeza de hacer algo con nuestras intenciones de voto en lo que queda de aquí hasta el día 21 de abril. Y lo siguen charlando ustedes, está todavía... Bueno, el vigente proceso esa de unidad posibilidad de hecho se acuerdo? da, Yolanda, se da el proceso de unidad, nosotros coincidimos en muchas cosas, coincidimos en el tema de Curuguaté, coincidimos en el golpe, coincidimos en movilizaciones, o sea, hay una serie de elementos que nos mantienen unidos a los tres equipos que estamos acá. Ahora, desde el punto de vista electoral hay que entender de que cuando se da un avance, cuando avanza un proceso que tiene sus plazos, hay momentos ya irreversibles definitivamente. ¿Por O sea, qué? ya no.
Claro, y es irreversible porque ya hay programas, hay proyectos, hay ideas que se van diferenciando en el camino. No hay posibilidad si bien de tenemos... que alguien de tu candidatura para No, ninguna, como tampoco yo le pediría ya a Mario que haga lo mismo, ¿verdad? No le pediría ya absolutamente a Mario o a Lilian que haga lo mismo, ¿verdad? Porque... Y yo creo que hay que ir al voto a conciencia, tenemos que educar a la gente en votar, no impulsado por una encuesta, no porque la encuesta dice que 30, que 20, que solamente el liberal colorado va a ser presidente, que la gente aprenda a reconocer a los candidatos. Nosotros hacemos un gran esfuerzo por unir a la gente, como decía también Mario, en la sociedad misma, alrededor de un proyecto, de un programa, combatimos mucho el tradicionalismo ciego, ¿verdad? Y buscamos y entendemos y se da que colorados, liberales, UNACE se acercan cuando hay una propuesta abierta de este tipo. Entonces, son procesos electorales, son proyectos también ya de carácter electoral, o sea, que tengamos un programa parecido, que tengamos coincidencias, no quiere decir de que seamos idénticos frente a Guazú con Avanza País, hay diferencias de cómo encarar las elecciones, de cómo encarar un proyecto político, de cómo encarar los liderazgos, de quiénes son los liderazgos, la fuerza de los liderazgos más tradicionales, la inclusión de nuevos liderazgos. O sea, hay diferencias. No podemos decir de que Frente Guazú es idéntico a Avanza País o a Cuñapirendá. Cada uno tenemos nuestras particularidades y yo te diría, ante tu pregunta concreta de si no hay ninguna posibilidad, no. Como tampoco yo le pediría a ninguno de los compañeros que descabalguen. Permíteme decir algo, Carlos, sobre este tema. Cuando nosotras, desde Cuñapirendá y nosotros, porque también hay hombres que apoyan el movimiento Cuñapirendá, decidimos hacer el planteamiento, la propuesta fue de participación de la gente para la decisión de cuál sería la mejor dupla de la izquierda. Ese realmente es el mecanismo adecuado porque la gente está cansada, además de los acuerdos entre cúpulas. Es decir, veamos cómo arreglamos vos y yo, si alguien renuncia, da un paso o no, qué acordamos, etcétera. Eso en realidad no es lo que implica una participación real. Por eso se cerró ya la posibilidad. Es decir, posibilidades simplemente de llamar a votos o no por alguien ya no existen de nuestra parte tampoco. Creemos que el voto más útil es aquel voto que posicione hoy las características de proyectos políticos que realmente refresquen la política. Bueno, se nos va el tiempo. Mario, a ver, yo soy tan ansioso. Trabajamos casi 10 años juntos, sabes perfectamente. Duramos más que muchos matrimonios. Sí, realmente, pero bueno, terminamos así. Bueno. A ver, Mario, ¿cuál es la confesión que tenés para nosotros esta noche? Sí. Que venga este mismo grupo el domingo que viene y les cuento. No. Si seguimos hablando de la izquierda por lo menos. Yo creo que... Ya veo que esta es la última invitación que nos hacen la izquierda. Después para usted ya va a seguir siendo todo. O por ahí después de tu anuncio tienen que venir cada uno por su lado, nomás ya no sé cuál va a ser tu anuncio. Hacer la aclaración. Ya que estamos. No, hablando en serio, yo primero quiero agradecerle a Aníbal y a Lilian como siempre el respeto. Es cierto lo que decía Aníbal, evidentemente hay diferencias que ya no se pueden tampoco ahora en tan corto tiempo resolver. Pero ojalá que se resuelvan después del 21 de abril, si no fuera posible ahora. Ojalá que el Parlamento, Cuñapirendá, Frente Guazú y Avanza País tengan una idea conjunta de acción durante 5 años, más allá de que quede después electo presidente. Ojalá sea yo en mi caso, pero yo estoy casi seguro de que ahí vamos a encontrarnos y vamos a necesitar trabajar juntos. Ojalá que cuidemos los votos conjuntamente también el 21, porque tenemos expertos justamente en otro tipo de maniobras. Y ojalá que esto quede después como un accidente de la historia y que en realidad la gran izquierda paraguaya o los sectores progresistas podamos, más temprano que tarde, volver a gobernar el Paraguay. Yo lo único que le digo es que dentro de 9 meses voy a ser padre de nuevo. Y que en octubre nace Michelle y pido un aplauso para Male. Creo que me empaté a Aníbal, porque va a ser mi sexto hijo. Estamos empatando. Participamos. Sí, 7. Felicitaciones, Ferrero Male, que te acompaña siempre a cuidarse, no me la lleve a caminar. Bueno, yo les digo que esto le contamos hoy a nuestros hijos. Ay, Dios mío, ahora se están enterando por la tele. Está al mediodía, y ahora lo saben ustedes del país. Así qué bueno, felicitaciones. La campaña inspira mucho. Felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, pediatra imagino ya tiene, ¿verdad? Sí, siempre. Bueno, para matizar, gracias por la verdad, felicitaciones. Una gran bendición.
Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias, doctor Carrillo Yomán. Gracias también, doctor Adrián Soto. Ya nos Mario. desconcentró a todos. Sí, Tenemos el resultado de la encuesta. tenemos sí lo que preguntamos esta noche. Hay otro resultado de encuesta. Sí, A ver. tenemos. Espero que Carlos me siga pronto. Él no me haya falta acá en este equipo Ferreiro. Bueno, a ver Vamos. los resultados de la encuesta. Parece que encontró, también se desconcentraron todos. Ahí va. La pregunta es la siguiente. Ayúdeme, Troche. A ver, la pregunta es, ¿usted cree que la izquierda, sí, con un error ortográfico, pero bueno, Z. logrará llegar a la presidencia de la República sin un acuerdo? Ah, bueno. 75% dicen no, sí, el 25%. Esto es lo que decía precisamente el doctor Carrillo, ¿no? Que lamentablemente esta Ya no hay fragmentación posibilidad. y en cierta responsabilidad le atribuyó a Ferreiro. No, tenemos que, sí, creo que hay mayores dificultades sin lugar a dudas, pero seguimos con mucha confianza con la gente, ¿verdad? Responsabilidades las iremos aclarando más con el tiempo. Hoy día es muy claro, se ha decidido lastimosamente formar otra concertación. Hubiésemos estado mejor todos juntos, claro que sí, hubiéramos estado mejor, pero eso no nos baja la guardia y seguimos con mucho optimismo y con mucho esfuerzo justamente con eso, participación, democracia, confianza en el pueblo. Un minutito, doctora. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el debate que es, creo que clave para nuestra sociedad, transformar una sociedad capitalista que hoy explota a tanta gente, da beneficios solamente a un pequeño porcentaje, implica mucha apertura mental, implica mucho debate, implica proyectos desafiantes, nuevos, implica proyectos también que tengan muy claras las ideas, y eso ofrece Cuñapurendá hoy, así que gracias. 60 segundos, Ferreiro, usted maneja bien los Nada, tiempos. simplemente la ciudadanía es nuestro gran refugio, nuestro gran recurso. Ella sabrá qué hacer el día 21 de abril. Inclusive mucho más allá de nuestro problema interno en los sectores progresistas, en los sectores colorados, liberales, de una cepa querida, hay muchas personas que están pensando cómo van a votar el 21. Nosotros esperamos el voto hacia nuestro sector y creemos que podemos ser un gobierno que por fin consiga la justicia social y el igualitarismo en nuestra sufrida República del Paraguay. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados. Si Dios permite, reencuentro con las noticias ya mañana muy temprano, 5:30. Que descansen, buenas noches, gracias por la compañía.